Bien, vamos a continuar entonces nuestros cálculos para acometidas residenciales. En este caso nos falta ya lo último en nuestro diseño, que sería elaborar el cuadro de cargas y elaborar el diagrama unifilar. Listo. Para elaborar el cuadro de cargas es el lugar donde voy a recopilar toda la información de mi diseño. En este caso, el cuadro de cargas lleva entonces, voy a poner la cantidad de circuitos, voy a poner los circuitos que tengo, voy a hacer una columna con eso, voy a definir si en ese circuito cuántos tomas tengo, cuántas lámparas o sí, lámparas. También tengo que definir la potencia de ese circuito y la potencia la voy a dar en voltiamperes. Siempre la voy a dar en potencia aparente. Esto es una tablita que estoy construyendo. De eso también tengo que mostrar el calibre, o más bien la acometida, la cosa, pues en qué calibre va esa acometida o ese circuito. Tengo que definir la protección, bueno, no definirla, sino indicarla. Qué detalle, pues, o sea, a qué hace parte de ese circuito. Y voy a dejar en mi última columna el dato de caída de tensión en porcentaje de regulación. Entonces voy a crear acá esta tablita. Igual esto hay que dejarlo especificado tanto en planos como en memorias de cálculo. Es, bien, listo. Voy a hacerla así rapidito y pues ya se deja después mejor especificado. Entonces, si empiezo a recopilar la información que tenía ya acá de todos estos cálculos, voy a arrancar por mi circuito 1. Dentro de mi circuito 1 había dicho de que era un circuito con carga especial y de que se le iba a dejar a 2 tomas de la cocina. Y voy a dejarlo aquí especificado de una vez, de que son 2 tomas GFCI. ¿Listo? Adicional, también en ese circuito no hay lámparas. La potencia, que serían 1800 voltiamperios. Dejé establecido un calibre 10 para esa cometida con una protección de 1 por 25 amperios. ¿Qué tengo en ese circuito? ¿O a qué ambiente me hace parte de ese circuito? A la cocina. ¿Cuánto me dio la caída de tensión ahí? 2.07%. ¿Qué es lo que tengo acá? Es todo esto. ¿Listo? Es simplemente pasar la información de lo que yo tengo en cálculos a lo que le voy a dejar especificado a la persona que va a hacer la instalación. Sigue el circuito 2 y 3, es decir que es un circuito 220. Tengo un toma en este caso, pero este toma va a ser un toma 220, pues la persona debe entenderlo. Tengo una potencia de 3000 voltiamperios, una acometida de 4 en calibre 12 y una protección de 2 por 20 amperios. ¿Qué va a decir? Que eso es parte del horno, ese circuito es el horno, y que se me va a caer el voltaje 1.37%. Continúo entonces con el circuito 4. Tengo, como es el patio, había dicho que iba a dejar 2 tomas para el patio. En este caso voy a dejarlos también de una vez que son GFCI, porque son para zonas húmedas. Cabe decir de que si mi patio es intemperie, tengo que poner tomas tipo intemperie. Entonces, esto no quiere decir que el circuito sea GFCI. Cabe decir que yo puedo mezclar pues los circuitos, o puedo poner solo un toma GFSI y el otro normal. Es decir, que el otro toma me quedaría pues en cascada. Bien.
Potencia de ese circuito 1800 voltiamperios, acometida de 3,10, protección de 1 por 25 y hace parte del patio y porcentaje de regulación de 2,07%. Listo. Circuito 5. En el circuito 5 tengo 6 tomas, 3 y 3 de una de las habitaciones con 4 lámparas, 2 y 2 de una de las habitaciones y me da una potencia total de 1480 voltiamperios. 3 calibre 12, una protección de 1 por 20 amperios y dejo especificado de que es de la habitación 1 y 2 y tengo un porcentaje de regulación de 2,70%. Ahí casi raya los 3% y igual pues está permitido dentro de la norma. E incluso hay operadores de red, por ejemplo EVEC, tengo entendido de que permite, EVEC en Armenia, en el Quindío, permite hasta 5% de caída de tensión. Pero EPM en Antioquia lo limita a 3. Y mi circuito 6, entonces tengo los 3 de la restante habitación, 2 luminarias, que me dan en total 740 voltiamperios. Dije que esa cometida va a ser calibre 14, una protección de 1 por 15 amperios y que es de la habitación 3. Porcentaje de regulación de 2,15% y listo. Así me va quedando entonces mi cuadro de cargas. Tengo que hacer un total. En este caso tendría una potencia total de 8820 voltiamperios de carga instalada. Puedo totalizar la cantidad de tomas, puedo totalizar la cantidad de lámparas. En este caso voy a dejar solo la potencia. Y tengo que hacer entonces también un pequeño resumen de la cometida, principal. Tengo que especificar potencia instalada, tengo que especificar potencia demandada, corriente nominal, tengo que dejar también calibre, protección, voy a ponerla por acá, protección. Esto es otra tabla que va junto con el cuadro de cargas. Protección, diámetro y caída de tensión. Entonces, en potencia instalada, los 8820 voltiamperios. La potencia demandada yo ya la había calculado según el factor de la NTC 2050, la tengo por acá, 6987 voltiamperios. Sí, 6987 voltiamperios. Corriente nominal de 63,52 amperios. Esta corriente es esta. Se me perdió. Bueno. Perdón, no, esta no es. Déjame yo verifico acá mis precálculos. 31,76 amperios. Esta.
corriente nominal, cuando definía cometida. Listo. 31.76 amperios. La corriente, bueno, el calibre que había definido, que en este caso eran 4 en calibre 8 por norma. La protección dije que eran de 2 por 40 amperios. ¿Sí? Y el diámetro, 3 cuartos de pulgada. Y había calculado ya también caída de tensión por aquí. Esta 1.26%. Y listo. Así me debe quedar entonces mi cuadro de cargas. Va especificado en memorias de cálculo y va especificado en el plano. Cuando yo esté diseñando en AutoCAD lo tengo que meter también. Me falta entonces mi cuadro de cargas, perdón, mi diagrama unifilar, que lo vamos a dibujar. Lo podemos dibujar en forma vertical, lo podemos dibujar en forma horizontal. Igual la interpretación va a ser 100% la misma. Entonces, tengo, voy a hacerlo de este color, tengo la red principal, y de ahí salgo entonces con un medidor a un medidor o contador que va aterrizado, sigo con una cometida hasta el tablero de distribución. Tengo que respetar las convenciones que hay en el RETIE, o si yo defino convenciones, pues ya las tengo que dejar establecidas en plano. Tengo entonces aquí una protección de 2 por 40 amperios, 1, 2 de fase, un neutro, una tierra, 4 calibre 8 con 3 cuartos de pulgada. De esta misma manera va especificado en memorias de cálculo. Puedo dejar la distancia 20 metros, aunque no es necesario. Y ya de ahí entonces tengo mis ramales. Tengo 6 circuitos. Sí. Bajar estos 3, me quedó esto como un poco asimétrico. Listo. Protección, protección, protección y protección. Entonces, circuito 1, me quedo entonces de una protección de 1 por 25. Circuito 2, una protección de 2 por 20 amperios. Circuito 3, una protección de 1 por 25 amperios. Circuito 4, una protección de 1 por 20 amperios. Y circuito por... Bueno, ese sería el circuito 6, porque aquí estoy tomando dos circuitos en la protección de 2 por 20, que es una cometida a 220 voltios. Y el último sería 1 por 15 amperios. Tengo que dejar especificado lo mismo, calibre, entonces sería una fase, un neutro, una tierra, 3, había dicho que eran 3 de 10, aquí son 2, un neutro y una tierra, 4 de 12, aquí va una fase, un neutro y una tierra, 3 en 10, por ser de 25 amperios, una fase, un neutro y una tierra, 3, 12, fase, neutro y tierra. En este caso había dicho que era 3, 14. Y dejo entonces especificado el detalle de cada uno de esos circuitos. Pues cocina, horno,
patio, habitación 1 y 2 y habitación 3. Iría esto mismo, pero con un poco más estético. ¿Listo? Entonces, hasta aquí he terminado mis cálculos o mi precálculo para mi diseño de mi servicio. Yo puedo corroborar todo esto, todo lo que hice, toda esta serie, con la calculadora para ingenieros electricistas. Voy a hacer la demostración rápidamente entonces, para antes de hacer mi precálculo. Una vez de haber iniciado mi sección, me voy a cometidas residenciales. Mi servicio va a ser a 220, una longitud, puede ser de tablero a medidor o de caja a medidor, 20 metros. Especifico todos los ambientes que tengo, especifico las distancias, cuáles son cargas especiales, en qué nivel de voltaje están esas cargas especiales, las demás cargas. El software me hace de una vez la división por circuitos. Cabe decir de que aunque le quedó igual a como lo hice yo, no, él no está dividiendo los circuitos por ambientes, o sea, que por comodidad este ambiente y este ambiente estén juntos, no. Él está programado para que no se limite la potencia a más de 1800 voltiamperios, pero da el caso pues de que lo determinó de esta manera. Me generó mi cuadro de cargas, muy similar al que yo hice, me dio un resumen de acometida principal, que lo podemos comparar con los cálculos, y me da entonces el diagrama unifilar. Bueno, a mí en el diagrama unifilar me faltó especificar la barra del tablero. Hay que dejarlo de esta manera. Hay que dejarlo especificado de que es un barraje de que este dato va así. Una fase, 220 voltios, 4 hilos conductores, 60 amperios. Este sería el barraje que yo voy a mandar a construir para el tablero de distribución. Y listo, hasta acá llegaría entonces la serie de cálculos de acometidas residenciales. Bueno, y el software me puede generar el informe. Esto sería como un precálculo que yo podría realizar.